Hola protones, hoy vamos a hablar acerca de la titulación de Ingeniería Eléctrica desde un sitio muy especial para mí y muy relevante durante mi etapa formativa, la Escuela de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde yo me especialicé en alta tensión durante mi etapa de formación como ingeniero. Acompáñame a este viaje a los laboratorios de alta tensión, donde descubriremos juntos muchísimos fenómenos interesantísimos de la electricidad. Veremos arcos eléctricos y descargas electrostáticas. Explicaremos el funcionamiento de las bobinas de Tesla y de las jaulas de Faraday. Descubriremos el efecto corona o el efecto punta, y muchísimo más. Aquí les dejo con un avance para abrir boca. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. ¿Quieres convertirte en el Tesla del futuro? Para descubrir todo esto y mucho más, sígueme la corriente. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Este vídeo es posible gracias al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Cataluña y a la Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa, desde donde están haciendo una firme apuesta por dar a conocer nuestra disciplina, el enfoque de la titulación y las oportunidades profesionales que van asociadas a ella. Comenzaremos por tomar el testigo de vídeos previos que hemos hecho en el canal acerca de la titulación de Ingeniería Eléctrica. En el primero de ellos analizamos de forma descriptiva las asignaturas que componen el currículo de la titulación, y en el segundo veremos cuáles son las principales salidas profesionales de la Ingeniería Eléctrica. Además, en el último vimos algunas de las experiencias prácticas que se hacen en la carrera. Si aún no has visto estos vídeos, te recomiendo que no te los pierdas. Los enlazo por aquí arriba y en la descripción. Pero aunque el bloque de conocimientos común pueda ser muy similar entre universidades, sí que existen diferencias fundamentalmente en la oferta de asignaturas optativas. Y particularmente en el plan de estudios de esta escuela hay un énfasis específico en la alta tensión y sistemas de potencia, con asignaturas optativas como diseño de líneas de alta tensión, supervisión de sistemas eléctricos e integración en la red eléctrica de sistemas de energía renovable. La industria energética está en un momento de cambio y se enfrenta a desafíos sin precedentes. La necesidad de una transición hacia sistemas de producción y consumo más sostenibles ha llevado a la búsqueda de soluciones innovadoras y tecnológicamente avanzadas en todos los aspectos que cubre la ingeniería eléctrica. Como ingeniero eléctrico tendrás la oportunidad de trabajar en la modernización de los sistemas eléctricos, en la creación de tecnologías más eficientes y en la implementación de soluciones sostenibles en la industria energética. Con la transición hacia sistemas de producción sostenibles, estamos presenciando una electrificación masiva de muchos consumos. Esto implica que nuestros sistemas eléctricos deben ser más sostenibles, flexibles y seguros. Además, la creciente demanda de energía significa que estos sistemas deben expandirse, lo que aumenta la necesidad de una planificación cuidadosa. En todos estos desarrollos puedes estar implicado como ingeniero eléctrico. En este vídeo exploraremos estos desafíos y cómo la especialización en alta tensión y sistemas eléctricos de potencia puede equiparte para enfrentarlos. En este mismo edificio fue donde me formé en estas disciplinas y las experiencias prácticas que ahora veremos fueron también las que yo viví aquí. Veamos primero algunos conceptos fundamentales de la alta tensión y cómo se vincula con esos sistemas eléctricos de potencia. El sistema eléctrico de potencia, o sistema de energía eléctrica, abarca todo lo que conocemos como red eléctrica, desde la generación hasta el consumo, pasando por todas las etapas de transporte y distribución de electricidad. Aquí podemos observar cómo en las distintas etapas de generación, transporte, distribución y consumo se emplean distintos niveles de tensión. En las fases de distribución y transporte, etapas fundamentales en la planificación y expansión de las redes del futuro, se emplea respectivamente media y alta tensión. Esto es, la distribución tendrá lugar a tensiones normales de entre 1 y 66 kilovoltios. El subtransporte se realizará normalmente entre 66 y 132 kilovoltios, y el transporte de energía eléctrica se realizará de 132 kilovoltios hacia arriba. El máximo en España es de 400 kilovoltios, pero hay otros países donde al necesitar recorrer largas distancias se llega incluso a los 1000 kilovoltios en líneas conocidas como de ultra alta tensión. En pantalla te muestro como ejemplo la red de transporte de electricidad del Sistema Eléctrico Peninsular Español. Como ingenieros eléctricos tenemos competencias plenas en este ámbito de la alta tensión, pero para ello es necesario tener una comprensión fenomenológica completa, entender bien todos estos conceptos y saber trabajar con ellos. Así, después de toda esta introducción y conceptualización, vamos al laboratorio, vamos a producir chispas. Les presento a Ricard Horta. Es profesor e investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UPC y actualmente es también coordinador del grado en Ingeniería Eléctrica que se imparte en esta escuela.
Con él me formé en alta tensión durante el curso 2013-2014, hace 10 años ya, y me embaucó tanto esta disciplina que es la especialidad a la que posteriormente me he dedicado. Ricard, bienvenido a Sígueme la Corriente, es un placer tenerte aquí. Ha cambiado el laboratorio desde que tú estuviste. Ajá. Hemos hecho mejoras, ¿no? Yo lo veo sobre todo más modernito, algún Sí, lavadito de cara, sí. alguna máquina nueva. Continuamos teniendo máquinas antiguas porque a nivel docente es muy interesante, pero sí, mira, aquí detrás tuyo tienes la parte más de centrales, detrás de esos armarios antiguos hay equipamiento moderno, y aquí, todo este lado de aquí, tienes la parte más de máquinas eléctricas, transformadores, generadores, bueno, todo Claro. asignaturas más de máquinas. Y nuestro foco de interés va a ser allá, alta tensión. Sí, el laboratorio de alta. Esa jaula de color amarillo pues ya indica que ahí que van a ocurrir cosas ahí. No desveles cosas, No. entraremos en ese concepto, vamos a la chicha, vamos a lo que estamos. Venga. Empezaremos por una cuestión bastante llamativa y que seguro que a todos les suena, una bobina de Tesla. Vamos a verla en operación. Y aunque no lo parezca, la electricidad que vemos aquí saliendo a rayos es la misma que está en el enchufe. Pero se manifiesta de forma diferente, alta tensión, a eso hemos venido. ¿Cómo llegamos a esa alta tensión aquí concretamente? ¿Qué dispositivos tenemos? 230 volts como todo el mundo en esta sala. Ahora bien, necesitamos aumentar esos 230 volts a la tensión que nosotros podamos necesitar. Ten en cuenta que aquí llegamos a los 75.000. ¿Cómo lo hacemos? Con este señor de aquí, un transformador que nos pasa 220 a 75.000. O sea, este lo conectamos directamente a la toma de corriente de pared. No, Ajá. ahí está. Necesitamos poder hacer experiencias con 30.000, 20.000, 45.000. Entonces, ¿qué hacemos? Regulamos la tensión a la entrada del transformador mediante este otro señor de aquí. Salimos de 0 a 230 aquí y este, evidentemente, nos da de 0 a 75.000. La salida de 75.000, fíjate, síguela, ese tubo negro, eso es una resistencia. Para limitar que la corriente que salga de este transformador no sea muy elevada, todo esto reposa sobre esta columna, ¿vale? Esta columna simplemente es un conjunto de condensadores conectados en serie, es un dispositivo para fragmentar la tensión, ayudados además de un transformador de tensión que tenemos ahí debajo, después del cual enviaremos la señal de tensión para poderla medir a un voltímetro normal y corriente. Voltímetro tal cual, porque si no se freiría, digamos. Claro. Claro, entonces esta es la estructura que vemos siempre en subestaciones, en toda la paramenta, pero porque son los aisladores los que vemos, llegan Correcto. al transformador de tensión y acabamos midiendo lo que estamos sacando de aquí. Correcto. Que por cierto, tanto de subestaciones con este tipo de estructuras, como de instrumentos de medida, transformadores de medida de tensión y de corriente, hemos hablado en el canal. O sea que en la descripción dejamos cositas para que vean más información al respecto. ¿Ves esto que está colgado ahí? ¿Sí? Lo llamamos pértiga, es para poner a tierra todo el sistema cuando acabemos de hacer un experimento. Bueno, pues aquí conectamos el equipo. Claro, lo que vemos al final, la bobina de Tesla, por ejemplo, que lo hemos visto, esa electricidad saliendo, esos son arcos eléctricos. ¿Por qué de pronto hay electricidad en el aire si a priori diríamos que no es conductor? ¿Qué sucede? Si nosotros en un espacio de ese aire generamos una diferencia de potencial, para entenderos una tensión, y esa tensión la vamos subiendo, podemos perforar ese aire, podemos establecer un camino conductor y lo que hacen es una ruptura eléctrica de ese espacio. Cuando está el arco es como si tuvieras un conductor de cobre, pero no nos hace falta el soporte material del cobre. O sea, el propio arco, y por eso es móvil el arco, y se puede mover con un campo electromagnético o con incluso el aire. Vale, genial, pues vamos a ver todo este fenómeno en este equipo, si no me equivoco. Lo vamos a hacer mediante estas dos barras. Una de estas barras la vamos a situar a tensión, mediante ese transformador del que hablábamos antes. Vale. La otra barra la vamos a poner a cero. Con lo cual, en este pequeño espacio de aire aquí, que además se puede regular, podemos provocar esa diferencia de potencial y generar un arco eléctrico en ese punto. El aire caliente que hay aquí asciende por densidad, asciende y arrastra al arco porque ese aire es más conductor que el aire frío. Genial, pues vamos a verlo. Esfinterómetro de barra se llama esto. Echémosle un ojo. En la naturaleza, porque ahora estamos en un laboratorio produciendo los rayos, esto es algo como anómalo, digamos, en la vida de uno, pero en la naturaleza sí que vemos este tipo de rayos, vemos estas descargas, vemos su luminosidad, escuchamos el ruido tremendo que hacen y vemos los efectos térmicos en el suelo. El principio físico detrás de ese comportamiento y sobre todo cómo lo modelamos en laboratorio es lo que me gustaría hablar aquí contigo, o sea que nos cuentes un poquito cómo eres capaz de modelar ese fenómeno aquí. Una posibilidad es conseguir descargas que llamamos electroestáticas.
son distintas de la descarga de arco que hemos visto antes. Las descargas electrostáticas son como instantáneas, por decirlo de alguna manera, son repentinas y desaparecen, no se mantienen en el tiempo como en el caso del arco. Vamos a colocar un electrodo que viene del transformador de alta tensión, vamos a situar en tensión ese electrodo dentro del agua y lo que vamos a conseguir es lo siguiente: eso se va a comportar como un condensador. El agua será un polo del condensador. Vale. El suelo, que es la mesa que está puesta a tierra, que es 0 voltios, será el otro polo del condensador. Vale, o sea, si imaginamos el condensador como esas dos líneas Eso. del símbolo que nos lo representa, dos líneas paralelas, el agua es la línea superior y la mesa es la línea inferior. Correcto, perfecto. Pues lo que está en medio de esas dos líneas, que es el dieléctrico del condensador, sería el cristal. Vale, genial. ¿De Entonces acuerdo? aquí veremos cómo el rayo que estamos reproduciendo sale de la nube, siendo la nube el agua, o bueno, atraviesa la nube en este caso, Sí. luego pasa por el aire hasta llegar a la mesa y descargar a tierra. Sí, el cristal evidentemente no lo atravesamos, se rompería la botella. Ajá. Con lo cual, ahí está el efecto condensador que nosotros utilizamos para producir ese fenómeno. El agua y la mesa se cargan y descargan 100 veces por segundo, porque estamos utilizando 50 hercios de la red. Los arcos espectaculares que veremos, las descargas electrostáticas de espectaculares, estarán dentro del agua, porque la distancia entre el electrodo y el dieléctrico es mayor. Entonces veremos descargas muy parecidas y de naturaleza idéntica a las que tenemos en la atmósfera, en una tormenta. Pues vamos a echarle un ojito. Podemos también representar fenómenos que suceden cuando una tormenta tiene lugar en el campo. Estoy pensando concretamente en por qué un rayo no cae en una llanura si tiene al lado un árbol. Claro, este efecto punta que hace que el rayo se dirija a los elementos más sobresalientes y puntiagudos es el que me gustaría hablar contigo ahora, o sea, que expliques un poco el fenómeno del efecto punta y que podamos reproducirlo aquí también. Hemos visto que para que tengamos una ruptura dieléctrica, para que suceda un arco, para que atravesemos el aire, es necesaria una cierta tensión. En torno a esa geometría en forma de punta, hay más campo eléctrico en esa zona que en una zona plana del mismo cuerpo conductor. Con lo cual, claro, si tiene que producirse una descarga, se va a producir en el punto donde ese campo sea mayor, Claro. donde la tensión sea mayor, y por tanto, en la punta. ¿Por qué ponemos un pararrayos encima del tejado de una casa? Pues porque queremos que el rayo caiga en el pararrayos. Con esto, que es un alambre, un triste alambre, la punta de ese alambre se empieza a iluminar y acaba saltando ahí el arco antes que en ningún sitio. Genial, pues vamos a activar los equipos. Venga. Eso es un modo de protección en las ciudades. Pones un pararrayo, el rayo lo para. Pero cuando estamos en el campo siempre nos han dicho, oye, si hay una tormenta no te pongas debajo de un árbol. ¿Por qué? Porque es una punta. Ponte dentro del coche. ¿Por qué dentro del coche? O también te lo pregunto de otra manera, que a lo mejor se lo puede preguntar la gente. Si estamos en un avión y cae un rayo, ¿eso es peligroso? Ese vehículo del que hablabas, ese coche, ese avión, hacen de jaula de Faraday. Cuando ese campo eléctrico se acerca a un conductor con una forma similar a esta, un coche, por ejemplo, has dicho un avión, ¿no? En el interior de ese espacio que está envuelto de un conductor, el campo es cero. Entonces estás protegido si estás dentro, no te va a caer el rayo encima. La cuestión es, ¿por qué el campo dentro es cero? Vamos a suponer que ese campo exterior sea negativo. Podría ser positivo, negativo. Vamos a suponer que sea negativo. Ese campo exterior negativo lo que hace es atrae las cargas positivas de este metal hacia la proximidad del campo eléctrico Claro. Negativo. Todo eso En a el- nivel superficial en la jaula, ¿no? En la jaula. Ok. Con lo cual, en el interior de esa jaula se va a dar un campo de sentido contrario al exterior, que al superponerse con el exterior, al sumarse uno con otro, acaba quedando un campo cero. Claro. Con lo cual, todo lo que esté aquí dentro, diríamos, está protegido. Genial, entonces esto lo podríamos poner en la punta que hemos visto inicialmente. Claro, si es- Veremos cómo la electricidad no llega a la punta. Claro, Vale, genial. sí. Y luego comparativamente entiendo que aquí tienes Porque- otro material para ver Claro. cómo sí que entra. claro, esto no es conductor. Ajá. Con lo cual, ese campo eléctrico exterior no es capaz de generar ese fenómeno, ¿no? De atraer cargas hacia un lado. Si nuestra jaula no es de un material conductor, metálica, por ejemplo, no conseguiríamos el efecto de jaula de Faraday. Vale, genial, pues vamos a demostrarlo directamente.
Y antes de parar de hablar de rayos, claro, hablábamos de que un arco eléctrico ocasiona este fenómeno de perforación, ¿no? De que vence la rigidez dieléctrica del aire y por eso se produce el arco eléctrico, y el rayo igual. Entonces, esto de perforación, entiendo yo que podemos verlo tal cual, porque igual que atraviesa el aire, podrá atravesar cualquier otro material. Con este objeto es un espinterómetro de esferas, claramente por su geometría. O sea, ¿no? misma tecnología que el otro, aproximada, pero cambio de geometría. Exactamente, exactamente. Entonces, el cambio de geometría, de hecho, influye muchísimo en la evolución del arco. En este caso no pasará lo de antes, sino que el arco se mantendría aquí dentro. Pero si yo esto lo pongo aquí en medio y le doy suficiente tensión, igual que hemos dicho que perforamos el aire y lo hemos visto, también podemos perforar ese material. Pero ¿y si cojo una plancha de plástico o un trozo de metacrilato? ¿Qué sucedería aquí? Si subimos tensión, ¿llegamos a perforar? ¿O pasa algún otro fenómeno que es lo que me estoy temiendo? Mira, lo podemos perforar todo con suficiente tensión. A lo mejor con 75.000 no tendríamos suficiente para según qué. Si ponemos un material que nos cuesta mucha tensión de perforar y sus dimensiones son tales que, al colocarlo aquí, ese camino, para recorrer ese camino, si necesitamos menos tensión que la que necesitaríamos para perforar, vamos a tener lo que llamamos contorneo. Vamos a tener un arco eléctrico que va a ir desde la esfera superior a la inferior a través de la superficie de ese material. Pero lo interesante en este experimento es lo que sucede antes. Lo llamamos efecto corona. Aquí lo que queremos observar es que antes de darse esa descarga, vamos a observar unos fenómenos azulados con un ruido muy característico que podríamos asemejar al crepitar del aceite caliente en una sartén. Iremos subiendo la tensión, veremos el efecto corona y si la vamos subiendo, veremos que llegará un momento que ese efecto corona es máximo, veremos, yo la llamo lluvia de electrones, ¿vale? Y entonces llegará un momento que saltará el arco y tendré que parar la tensión porque si no tendríamos una sobrecarga. Claro, podríamos tener un problema. Sí. Vale, genial, pues entonces vamos a ver directamente el efecto corona. Ricard, muchas gracias por darnos la oportunidad de ver todos estos fenómenos que de otra manera pues, no podríamos contemplar. Y claro, yo lo estoy viendo, para mí es un flashback porque yo esto todo lo viví y sinceramente cuando yo estuve aquí hace 10 años no tenía ni idea de que iba a poder dedicarme profesionalmente a este campo de trabajo. Y es que después de aquel año de especialización vinieron muchas cositas. Enfoqué mi trabajo de fin de grado y trabajo de fin de máster al modelado y análisis de sistemas de potencia, estudiando en particular la problemática de las redes eléctricas insulares. Comencé a trabajar en la Plataforma Oceánica de Canarias en el estudio de la integración renovable en islas. Continué mi especialización en alta tensión en otras empresas, dedicándome de lleno al diseño de subestaciones eléctricas. Subestaciones para la red de transporte, para la conexión de parques eólicos o plantas fotovoltaicas, y hasta pude trabajar en una subestación offshore de Iberdrola, para uno de los parques eólicos marinos más grandes del mundo. Y pude pasar a trabajar en mi profesión actual, quizá más multidisciplinar. A día de hoy me encargo de hacer estudios eléctricos de diversas índoles, planificación de redes eléctricas, estudios en plantas industriales, estudios de integración de energías renovables o estudios de cumplimiento de códigos de red, entre muchos otros tipos de estudios. Y también estudios de sostenibilidad, incluyendo análisis de ciclo de vida de productos o servicios o el desarrollo de estrategias para el cumplimiento del marco regulatorio en materia de sostenibilidad. Pero sin duda lo más significativo ha sido poder compartir todo este aprendizaje. Sígueme la corriente ha sido mi diario, un lugar en el que plasmar todo este crecimiento y descubrimiento profesional y en el que descubrir que podía servir a muchísimas personas. Un lugar en el que leerles también a todos ustedes y aprender juntos. En el que descubrir mi verdadera vocación, la enseñanza. El reto incomparable de hacer fácil lo difícil, de hacer concreto lo abstracto y de ayudar a aquellos que se enfrentan hoy a las mismas dudas que tuve yo hace 10 años. ¿Recuerdas, Ricard, hace 10 años que me planté en la puerta de tu despacho y digo, ¿cómo me puedo dedicar a esto que he visto en el laboratorio? ¿Cómo puedo hacer mi proyecto de fin de carrera sobre estos temas y después dedicarme profesionalmente a la alta tensión? ¿Qué le dirías a alguien que a día de hoy venga con esas mismas inquietudes? Lo primero, le felicitaría. Le diría, actualmente estas áreas son áreas muy demandadas en la industria. Fijémonos en las políticas europeas, el vehículo eléctrico, generación de energías renovables. El mundo es eléctrico y lo va a ser más.
con lo cual necesita profesionales. ¿Qué le diría? Formación, 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 formación específica, formación de calidad. Un grado en ingeniería eléctrica para empezar, para esas áreas. Dentro del grado de ingeniería eléctrica, fijarse muy bien en que ya puedes direccionar un poco tus intereses dentro de ese grado. Con un itinerario de asignaturas que tú vayas poco a poco creciendo en esa línea. Correcto, pero no te quedes ahí. La cosa es continuar formándose y adquirir una formación especializada de alto nivel, un máster en esos ámbitos, ¿no? Pero paralelamente le diría motivación, trabajo personal, lectura de artículos relacionados, consulta de productos de las empresas del sector eléctrico, etcétera, etcétera. Un cuerpo de conocimientos, vincular lo que ves en la universidad a lo que hay fuera y conectar todas esas ideas y esos conceptos para más o menos acabar dominando el tema, ¿no? Correcto. Si me apuras, te diría, oye, y que se fijen también en personas que han conseguido esos objetivos, que han tenido éxito, que están triunfando en ese ámbito, y que se fijen en qué han hecho ellos. Por poner un ejemplo, un tal Rubén Lijó. ¿No, Rubén? Bueno. Pues yo me fijé en ti, o sea que al final es un proceso, ¿no?, en el cual nos vamos pasando poco a poco lo que podemos transmitir. Muchas gracias. En esa línea, claro, yo en tu docencia, no solamente teórica, sino aquí, vi esa chispa, ¿no?, literal y figurada. ¿Qué es lo que más te llena a ti de tu actividad docente? Porque la vives con una pasión también que no se encuentra en todos lados. Soy un afortunado, o sea, llevo, da vértigo decirlo, 28 años en la docencia. Te llegan estudiantes que tienen una alta formación. Es una oportunidad increíble para poner tu granito de arena en esa formación, para ayudarles a estas personas a conseguir sus objetivos, que irán vinculados no solo a su vida profesional, sino, como sabemos, la vida profesional impacta de lleno la vida personal, con lo cual nuestra responsabilidad es brutal. Al cabo de unos años, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15, me vienen a ver y me cuentan qué están haciendo, cómo han progresado. Te cuentan lo que han hecho con aquello que les transmitías. Claro, cómo han crecido. Les veo felices, eso a mí me hace muy feliz. Pienso que he sido un granito de arena en ese camino y es brutal. Y te diré otra cosa, si en un inicio yo he sido su profesor, son ellos los que me enseñan a mí, me explican qué están haciendo en la industria, eso vale oro. Bueno, yo cojo esos conocimientos que adquiero con ellos, esas innovaciones tecnológicas que me están explicando y las traslado a los nuevos estudiantes. Les digo, esto me lo explicó ayer un exalumno que ahora ya está situado allí, a ti te pongo de ejemplo. Y es fabuloso porque pienso que, bueno, soy un afortunado. Acabo diciéndote lo mismo que al principio, me siento afortunado. Cerramos el bucle del conocimiento con esa transferencia tuya inicial y después que revierte en las personas que vienen más tarde. Ricard, muchísimas gracias por la oportunidad de tenerte en el canal, por mostrarnos todo esto y también por hablarnos un poco de tu experiencia. Gracias a ti. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya aportado una visión clara de la fenomenología de alta tensión y cuál es su papel en el sector de la ingeniería eléctrica. Además, invito a que todos los que hayan llegado hasta aquí dejen su huella en comentarios. ¿Eres estudiante y estás decidiendo si en las chispas está tu futuro? Pregunta las dudas que tengas y entre todos intentaremos ayudarte. ¿Eres un profesional con experiencia en el sector? Intenta también contribuir con tu experiencia para dar distintas pinceladas de los distintos aspectos de nuestra profesión y así darles a ellos una imagen completa. Contribuyamos entre todos. Muchísimas gracias por apoyar este vídeo al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Cataluña y a la Escuela Superior de Ingeniería Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Tarrasa. Te dejo aquí abajo en la descripción los enlaces a su programa de grado en Ingeniería Eléctrica, así como de sus másteres relacionados, para que puedas continuar indagando en sus asignaturas. No tengo ninguna duda de que si estás en este canal, esta titulación está hecha a tu medida. Esto es todo por hoy. Espero que el vídeo te haya ayudado a decidir tu futuro. Para más energía y electricidad, recuerda suscribirte al canal y darle a la campana para que YouTube te avise con lo próximo que publiquemos. Y además, si le dejas un like, ayudarás a que la plataforma lo recomiende a más personas y podamos ayudarles. Volveremos a vernos de nuevo muy pronto. Sígueme la corriente. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi proton.